¡Qué semana tan agitada! Donald Trump reveló impuestos a las importaciones provenientes de Canadá, México y China. Las acciones aumentaron. La baja de Bitcoin provocó que la gente comentara que el señor Trump está mal por imponer esos impuestos a nuestros vecinos, pero luego Canadá cedió. México también cedió y Estados Unidos anuló los aranceles, lo que hizo que los mercados repuntaran nuevamente, aunque ahora todos están atrapados, a excepción de que haya un retraso de 30 días en las tarifas. Esto provocará un aumento en los precios de los productos, pero estoy aquí para contarte que no siempre ocurre así. Detrás de esta disputa comercial hay algo mucho más significativo, el futuro del dólar estadounidense y la posibilidad de lo que se conoce como Plaza Accord 2.0. ¿Y qué implica esto para las acciones reales, Bitcoin y su portafolio inmobiliario? Porque la realidad se está desarrollando en el escenario económico global. Hay una partida de ajedrez en 4D jugándose frente a nosotros, y eso es lo que quiero ayudar a esclarecer. Probablemente ya te hayas dado cuenta de que Estados Unidos ha salido victorioso en la guerra comercial con México y Canadá. Están aumentando la presencia de agentes en la frontera para frenar a los grupos organizados, la delincuencia y el narcotráfico. Así es como puedes identificar qué nación ganará una guerra comercial, se puede medir por cuánto realmente vale un país. Estoy convencido de que habrá inflación o un aumento en los precios. Seguro has visto titulares alarmantes, los cuales son erróneos. Milton Friedman, se considera como uno de los economistas más prestigiosos de la historia, afirmó que la única institución capaz de generar inflación es el gobierno. Además de aquellos que tienen el poder de crear dinero, pero que no generan producción. La inflación no la generan los consumidores, ni los productores, ni los sindicatos, ni las importaciones extranjeras, ni los factores externos como el petróleo. La inflación la genera el gobierno, con el gasto y creando dinero. Hablemos con ejemplos. Los aranceles generados por Trump en 2018 contribuyeron a la creación de más empleos, forzando a las empresas a producir más productos dentro de los Estados Unidos. Por lo que bajaron los precios y se generó más ingresos para la administración de los Estados Unidos, posteriormente a los aranceles del año 2018, bajo el precio de paneles solares, lavadoras y el acero estadounidense. El experimento fue calificado como un éxito, de tal manera que lo que se está viendo es el uso estratégico de los aranceles para lograr lo que Estados Unidos desea. Ahora bien, hay otra teoría con respecto a los aranceles. Es un concepto conocido como el dilema de Triffin. Robert Triffin, economista belga estadounidense, en los años 60, descubrió un problema verdaderamente significativo. Detectó que cualquier nación encargada de emitir la moneda de reserva mundial, como es el caso de Estados Unidos con el dólar, afronta un problema crucial. Por una parte, los países requieren más dólares para realizar el comercio mundial y expandir sus economías. Sin embargo, por otro lado, para que Estados Unidos pueda proporcionar estos dólares, debe realizarlo a gran volumen, lo que conlleva a déficits comerciales, es decir, adquirir más de lo que se vende al extranjero. Y esto origina un inconveniente a largo plazo. Cuanto más dólares emite Estados Unidos, más dólares entran en circulación, lo que provoca déficits más grandes. Débil confianza en el dólar. Con el paso del tiempo, otras naciones comenzarán a dudar de la capacidad de Estados Unidos para mantener su estabilidad financiera. Ahora es un desastre, advirtió que esto podría conducir a un escenario donde los países pierden la confianza en el dólar. Lo que finalmente obligaría a Estados Unidos a elegir entre proporcionar liquidez global o proteger sus propios intereses económicos. Pero, un momento, ¿por qué Estados Unidos requiere un desequilibrio comercial? La explicación es que cuando otros países nos venden productos, se les pagan con dólares, pero esos dólares no permanecen allí inactivos. Los gobiernos y las empresas extranjeras vuelven a invertir esos dólares en los Estados Unidos, adquiriendo activos, bienes raíces, acciones y bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo que sostiene el flujo de dólares hacia Estados Unidos. Por lo que si los Estados Unidos de un momento a otro deja de generar déficits, los dólares fluirán en menor medida hacia el sistema financiero de Estados Unidos y todo el sistema comenzará a colapsar. El Acuerdo Plaza original tuvo lugar en 1985, cuando Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y el Reino Unido decidieron deliberadamente devaluar el dólar estadounidense. Estados Unidos buscaba esto porque un dólar fuerte estaba afectando negativamente sus exportaciones. Los dirigentes globales colaboraron para reducir su valor, lo que permitió a Estados Unidos seguir siendo competitivo.
Es lo que menciona el presidente Donald Trump, busca generar tanta presión y confrontación para, finalmente, iniciar conversaciones que debiliten el dólar y restablezcan las previsiones. Entonces, ¿qué ocurre con las acciones, los bienes raíces, Bitcoin y otros activos? En el caso de las acciones se benefician ante el presente escenario debido a que las tasas de interés estarían más bajas logrando que los préstamos tiendan a bajar. Y esto puede impulsar las acciones de las empresas que se encuentran en crecimiento. El mercado inmobiliario, con las tasas de interés más bajas las hipotecas son más baratas, beneficiando de esta forma a los inversores. Bitcoin y el oro. El oro llegó a un récord histórico recientemente. Esto se debe a que las monedas fiduciarias pierden fortaleza y las personas buscan opciones que conserven su valor a largo plazo. Déjanos tus comentarios aquí abajo y no olvides suscribirte a nuestro canal. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.